Bien, bienvenidos a la sesión de la tarde. Hoy es viernes. Es difícil de creer cuán rápido ha avanzado el tiempo, ¿cierto? El tiempo vuela cuando lo estamos pasando bien. Ahora vamos a estudiar esta tarde el capítulo titulado Mide el templo de Dios. Ese es el capítulo 11 y comienza en la página 267 en el manual de estudio. Así que página 267, mide el templo de Dios. Antes de comenzar, como ustedes saben, tenemos una oración al principio de la mañana y de la tarde, así que inclinemos nuestro rostro para orar. Padre que estás en los cielos, venimos a tu trono confiadamente, porque venimos en el nombre de Jesús. Te pedimos que estés con nosotros mientras estudiamos este tópico tan importante que trata sobre medir el templo que está en el cielo. Ayúdanos a entender lo que significa para nosotros personalmente. Ayúdanos a estar preparados para lo que pronto se desarrollará en el mundo. Gracias por estar con nosotros y oír nuestra oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que leamos Apocalipsis 11, verso 1. Este será nuestro versículo de estudio. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Así que tenemos una caña de medir en este verso. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Así que tenemos una orden aquí que dice que mida el templo, el altar y aquellos que adoran en él. Ahora, la palabra levántate en este versículo está en modo imperativo. El modo imperativo significa que es una orden. Eso significa que el ángel le ordena a Juan que se levante. ¿Por qué ordena el ángel a Juan con la palabra levántate en este verso? Bien, el Nuevo Testamento usa esta palabra para describir a la gente enferma, que alguien los levanta tomándolos de la mano. En el contexto de Apocalipsis 10, recordaremos que Juan se enfermó del estómago después que comió el librito. Así que podríamos presumir de que el ángel le manda a Juan que se levante de su cama para medir el templo. Ahora, como ustedes saben, el libro de Apocalipsis tiene muchas instancias donde el capítulo se divide en el lugar equivocado. Me gustaría haberles mostrado muchos ejemplos, pero no tenemos el tiempo para eso. Deberíamos ver Apocalipsis 11.1 como el verso concluyente de Apocalipsis 10, en vez de un verso introductorio del capítulo 11. Así que lo que tenemos que hacer es mover hacia atrás Apocalipsis 11.1 al capítulo 10, porque sería la conclusión del capítulo 10. Y tú dices, ¿por qué sería esto? Bien, déjenme leerles de Joseph A. Sayce, quien escribió un buen comentario de Apocalipsis. Obviamente, él no tuvo toda la luz de la Iglesia Adventista, pero tuvo buenas ideas. Él escribió esto. La conexión entre lo que concluye uno, ese es Apocalipsis 10, y lo que comienza el otro, ese es Apocalipsis 11.1, parece ser más estrecha de lo que se cree, porque se ve que el ángel que antes se había dirigido a Juan, aún se está dirigiendo a él aquí. Y con el nuevo mandamiento, levántate y mide, no es más que una continuación de su mandato anterior, debes profetizar otra vez. ¿Están entendiendo esta declaración? Así que está diciendo ahí que Apocalipsis 10, verso 1 no es más que la continuación de Apocalipsis 10. Así que este debiese ser el último versículo de Apocalipsis 10. Así que hagamos algunas preguntas acerca de Apocalipsis 11, verso 1, o que mejor debiese ser Apocalipsis 10, verso 12. ¿A qué templo se está refiriendo Apocalipsis 11.1? ¿Es el templo celestial el que necesita ser medido? ¿O es un templo terrenal en Jerusalén reconstruido? Segundo, ¿qué quiere decir medir el templo, el altar y aquellos que adoran en él? En el altar. ¿Qué representa la vara de medir?
¿Y de qué altar se está hablando aquí? ¿Es el altar del sacrificio en el patio? ¿O es el altar del incienso en el lugar santo? Y por supuesto, la pregunta sería, ¿por qué es necesario medir al altar del incienso si se trata del altar del incienso? Entonces vamos a la primera pregunta. ¿A qué templo se refiere Apocalipsis 11, verso 1? El error fundamental que cometieron los mileritas fue creer que el templo que tenía que limpiarse era la tierra, que el santuario era la tierra. Y lo interesante al respecto es que no hay ni un solo versículo en la Biblia que nos diga que la tierra es el santuario. Fue simplemente una suposición de parte de ellos. Claramente, el templo referido aquí está ¿dónde? Es el santuario celestial. Los romanos destruyeron el templo terrenal ¿cuándo? En el año 70. Y ya no existe más. Cuando la sexta trompeta sonó, entre 1798 y 1844, ¿existía algún templo judío? No, no había templo judío. Así que esto no se puede estar refiriendo a medir el templo literal que se encontraba en Jerusalén. Además, el libro de Hebreos deja muy claro que el santuario terrenal y sus servicios eran sombras de lo celestial. Cuando Jesús murió, el velo del templo fue rasgado de arriba a abajo. Dios estaba anunciando que el sistema ceremonial había logrado su objetivo y su final. No hay más necesidad de un templo terrenal literal. Jesús ministra ¿dónde? En el santuario real. En otras palabras, lo que proyecta la sombra. Él ministra en el santuario celestial, donde no entró con sangre de corderos y toros, sino que entró con su propia preciosa sangre para interceder por nosotros. Además, el libro de Hebreos establece que las cosas celestiales deben ser limpiadas con la sangre de mejores sacrificios que los que hay en la tierra. Noten Hebreos 8, versos 1 y 2, que nos dice claramente dónde Jesús está ministrando hoy día. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó, ¿dónde? A la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que, ¿cuál es el verdadero templo o tabernáculo? Es el santuario celestial. Y ya no hay más una serie de sacerdotes que mueren. Tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que vive por siempre, de acuerdo con el libro de Hebreos. Ahora, ¿las cosas celestiales tienen que ser limpiadas también como las cosas terrenales? ¿Como el santuario terrenal tiene que ser limpiado? Noten Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras... ¿Qué son las figuras? Ese es el sistema terrenal. Que las figuras de las cosas celestiales, esa es la realidad, fuesen purificadas así. Así que, noten esto. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, ¿cómo tienen que ser limpias? Con mejores sacrificios que ¿qué? Que estos. Así que el santuario celestial tiene que ser limpiado también. Ciertamente, si el santuario terrenal necesita ser limpiado, eso significa que el santuario celestial, la realidad, también necesita ser limpiado. Ahora, hay dos palabras para templo en el Nuevo Testamento. La primera es la palabra hieron. La segunda palabra es naos. El libro de Apocalipsis nunca usa la palabra hieron, que generalmente se refiere al templo entero como un complejo. En otras palabras, incluye el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Sin embargo, la palabra naos se usa 16 veces en el libro de Apocalipsis. Y cada vez que se utiliza la palabra naos, se refiere al lugar santísimo del santuario celestial. Un ejemplo de esto se encuentra en Apocalipsis 11, verso 19. Aquí se utiliza la palabra naos y nos da la idea de dónde se utiliza la palabra. Dice ahí,
Y el templo de Dios no es Gerión, no es todo el complejo del edificio, sino que el templo de Dios, el naos, fue ¿qué? Abierto en el cielo. Así que si fue abierto, significa que antes estaba ¿cómo? Cerrado. ¿Y qué se ve cuando este templo se abre? ¿Dónde está este templo? Y el arca de su pacto se veía ¿dónde? En su naos, en su templo. Así que, ¿a qué se refiere la palabra templo aquí? Se refiere al lugar santísimo. ¿Cómo sabemos eso? Porque el arca del pacto estaba en el lugar santísimo. Ahora, noten el fenómeno que ocurre cuando el templo en el cielo se abre. A propósito, ¿qué hay en el templo? El arca. ¿Y qué hay dentro del arca? La ley. Noten ahora el fenómeno en naturaleza que ocurre cuando el templo se abre y el arca se ve, y por implicancia, las tablas de la ley. Se nos dice en Éxodo capítulo 19, esto está en la siguiente página, Éxodo 19, versos del 16 al 20. Y estos son los fenómenos que ocurren cuando los 10 mandamientos fueron dados en el monte de Sión. Pero primero leamos la última parte de Apocalipsis 11, verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y ahora noten, y hubo ¿qué? Relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande ¿qué? Granizo. A propósito, esto no es simplemente granizo compuesto de agua. Este es granizo ardiendo. Ahora, el fenómeno que acompañó la apertura del templo hace referencia a cuando Dios reveló su ley en el monte Sinaí. En 1844, en el día de la expiación, en el día del juicio, el arca de su pacto fue abierto. ¿Y qué se pudo ver ahí? La ley en el arca. ¿Y el centro de la ley es qué? El sábado. Poco tiempo después que se abrió el lugar santísimo, ¿qué descubrieron los pioneros? Descubrieron que la ley todavía debía cumplirse y que el sábado todavía tenía que guardarse porque el sábado estaba en el centro de la ley. Ahora, ¿cuáles son los fenómenos que leímos? Cuando el arca del testimonio se ve en el lugar santísimo, relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora vamos a Éxodo 19 para ver si esto tiene alguna relación con cuando Dios reveló los 10 mandamientos. Dice ahí en Éxodo 19, 16, y aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, ¿vieron qué? Truenos, ¿y qué más? Relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y el sonido de bocina muy fuerte. ¿Con qué se anunciaba el día de la expiación? Con trompetas, ¿cierto? Así que dice, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él ¿con qué? En fuego. Eso es equivalente a granizo. Y el humo subía como el humo de un horno. ¿Y hubo un terremoto también? Y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Así que tenemos un fenómeno muy parecido cuando Dios revela los 10 mandamientos y cuando el lugar santísimo se abre y se deja ver el arca del pacto. Sí, ¿qué se va a revelar al mundo ahora? La ley. ¿Y somos juzgados por qué? Somos juzgados por la perfecta ley de qué? De libertad. Ahora, Apocalipsis 15, versos del 5 al 8. Se refiere a Naos como el templo del tabernáculo. Así que el tabernáculo es una cosa, pero el tabernáculo tiene ¿qué? Pero el tabernáculo tiene un templo. El tabernáculo es el complejo total, el lugar santo y el santísimo. Entonces, ¿qué sería el templo del tabernáculo? Es el Naos, el que ya hemos identificado como el ¿qué? Como el lugar santísimo. Veamos Apocalipsis 15, versos del 5 al 8. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo. Ese es el Naos, el templo del tabernáculo. El templo del tabernáculo del testimonio.
Y del naos, del templo, salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino fino y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios. ¿En este momento está cerrada la gracia? Sí, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo, esa es la palabra naos, se utiliza muchas veces aquí para referirse al lugar santísimo, donde Jesús concluye su trabajo en el santuario, en el lugar santísimo. El templo o el naos, el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y ahora viene un punto muy interesante. Y nadie podía entrar en el templo, en el naos, hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Por qué a nadie más se le permitía entrar en el templo de este punto en adelante? ¿Podemos entrar en el templo en el cielo ahora? ¿Podemos ir confiadamente al templo ahora? Así que busquemos un cohete y vamos para allá. No. ¿Cómo entramos en el templo ahora? Entramos en el templo por fe, en nuestra mente, ¿cierto? Así que nadie más pueda entrar en el templo significa que la gracia está cerrada. Nadie más puede entrar en el templo para clamar por Jesús como ¿qué? Como el intercesor. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo los seres terrenales pueden adorar en el cielo? Sin embargo, la pregunta que inmediatamente viene a nuestra mente es esta. ¿Cómo puede el pueblo de Dios estar adorándole en el templo celestial en 1844 durante la 6ª trompeta mientras ellos están aún viviendo en la tierra? ¿No dice que serían medidos los que adoran ahí? Sí. Así que ¿dónde está adorando el pueblo de Dios en la 6ª trompeta, en Apocalipsis 10? Están adorando en el templo celestial. Pero ¿cómo podrían estar adorando en el cielo si están en la tierra en 1844? Sigamos leyendo. La respuesta es de hecho bien sencilla. En el día de la expiación del Antiguo Testamento, mientras el sumo sacerdote estaba limpiando el santuario de los pecados de Israel, ¿qué es lo que hacía la gente? A la gente se le requería que se reuniera afuera, afligiera sus almas, ayunara, y que estuviera en tono con lo que estaba pasando ¿dónde? En el lugar santísimo por el sumo sacerdote. Así que ellos entraban ahí ¿a través de qué? Por la fe. La gente se reunía, ayunaba, se abstenían del trabajo y afligían sus almas. Ahora, hemos llegado a un punto muy interesante. En el santuario del Antiguo Testamento, el patio estaba abierto para que la congregación lo viera. ¿Eso es correcto? La congregación podía ver lo que había en el patio, ¿cierto? Sí. Pero lo que estaba dentro de la tienda no estaba abierto para que fuera visto. ¿Cierto? ¿Quién solamente podía entrar? El sacerdote. La gente tenía que seguir el trabajo del sacerdote ¿cómo? Por la fe, basado en la descripción del santuario que ellos habían leído del libro de Éxodo. El patio, ¿qué representa? Representa el trabajo en la tierra de Jesús. Porque ahí tienes el altar del sacrificio, ¿que representa qué? ¿Qué significa el altar del sacrificio y el animal que era puesto ahí? Su muerte. ¿Qué representa el lavacro? La muerte y resurrección de Cristo. Es como el bautismo, enterrado y resucitado. ¿Dónde Jesús desarrolló su obra de muerte y resurrección? Lo hizo en la tierra. ¿Pudo la gente ver lo que Jesús hizo en la tierra? Aquellos que vivían en ese tiempo, absolutamente. Estaba abierto a sus ojos. Pero ¿pudieron los discípulos seguir a Jesús físicamente al lugar santísimo cuando empezó su intercesión ahí? Absolutamente no. Entonces, ¿cómo pudieron seguir su obra e ir confiadamente al trono de la gracia? Solo siguiendo la obra de Jesús en el cielo a través de la fe. ¿Me están siguiendo? Hay una obra de medir el templo en el cielo. Eso es examinar los libros de registro que hay ahí. Y un trabajo paralelo de medir el templo espiritual en la tierra, que son los adoradores de Jesús en la iglesia de la tierra. De hecho, en cierto sentido, aquellos que claman a Jesús como Salvador y Señor están inscritos ¿dónde? En el cielo. Así que estamos en cierto sentido en el cielo. Dios tiene un registro nuestro en el cielo. Así que en cierto sentido ya estamos ahí, en los registros. Porque Dios tiene una transcripción precisa de nuestras vidas ahí.
El libro de Hebreos representa a aquellos que entran en el templo por fe, como adorando ¿dónde? Como adorando en el templo celestial, aunque de hecho están viviendo en la tierra. Leamos entonces Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16, para que puedan ver que la gente puede estar en la tierra, pero también ir confiadamente al cielo. Dice ahí, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Dónde ministra este sumo sacerdote? Ya vimos en Hebreos 8, versos 1 y 2, que ministra ¿dónde? En el santuario celestial. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué es lo que dice después? Acerquémonos, pues, confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Dónde? ¿Dónde está Jesús en el trono? Apocalipsis 3:21 dice que su trono está donde el trono de su Padre. ¿Y dónde está el trono del Padre? En el cielo. Así que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así, el apóstol Pablo podía hablar del templo de Dios como representando la iglesia en la tierra, mientras que el libro de Apocalipsis lo describe como el lugar donde Jesús ministra en el cielo. Así que ahora revisemos este asunto que se titula el templo de Dios. Y lo vamos a hacer desde la perspectiva del anticristo. El apóstol Pablo describe la venida del anticristo como uno que se va a sentar en el templo de Dios, clamando ser ¿qué? Clamando ser Dios. Así que eso significa que el Papa fue a la NASA, estoy bromeando para ilustrar, y se subió en uno de las naves espaciales, en un cohete, y se fue directo a tomar el trono y a sentarse en él. No. Leamos 2 de Tesalonicenses 2:4. El cual se opone, ese es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta ¿dónde? En el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La expresión templo de Dios, que está en 2 de Tesalonicenses 2, ¿se hace referencia a un templo en Jerusalén literal reconstruido? Obviamente no. El templo de Dios está ¿dónde? En el cielo. Así que es imposible para el Papa ir y sentarse en el asiento de Dios o en el trono de Dios en ese templo. El anticristo no se sienta en el templo celestial, sino en el terrenal. ¿Cuál es el terrenal? La iglesia, que es la reflexión terrenal del templo celestial. Mateo 21, versos 2 y 13, habla acerca de la última vez que entró Jesús en el templo. Él entró muchas veces en los últimos días de su vida. Y se nos dice del templo en ese tiempo, del templo judío, lo siguiente. Mateo 21, versos 2 y 13. Esta es la conclusión de la entrada triunfal. Y entró Jesús en el templo de Dios. ¿Existía todavía un templo de Dios? Sí. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así que, ¿cómo le llamó Jesús al templo de Dios? Le llamó mi casa. Así que, ¿era aún su casa cuando entró en el tiempo de su ministerio? Absolutamente. Pero luego Jesús pronunció los ayes sobre los escribas y fariseos. Y cuando terminó sus ayes sobre los escribas y fariseos, la Biblia dice que Él salió del templo y pronunció estas palabras en Mateo 23:38. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Ven aquí el cambio? Cuando entró en el templo, Él dijo, es mi casa, es el templo de Jehová. Cuando se va, dice que vuestra casa os es dejada desierta. Claramente el templo judío ya no era más el templo de Dios después que Jesús salió. Cuando el apóstol Pablo usa la palabra templo, usa naos a propósito, él siempre lo aplica espiritualmente a la iglesia cristiana y nunca al templo literal judío.
Y tú puedes revisar los versos que tengo aquí. Cada vez que Pablo menciona la palabra templo, es siempre la iglesia. El Nuevo Testamento tiene dos palabras griegas que se traducen como templo. Una es hierón, que es el complejo del templo completo, y la otra es naos. El apóstol Pablo nunca utiliza la palabra naos para referirse al templo judío. Sin excepción, él usa la palabra naos para referirse al templo espiritual, la iglesia cristiana. Aquí hay un detalle interesante. El libro de Hechos se refiere al templo judío 25 veces. Así que si vas a los Hechos y buscas la palabra templo, la palabra va a aparecer 25 veces ahí. Pero el templo judío nunca se le llama naos. Siempre se le llama Heirón. Además, ninguna de las epístolas utiliza la palabra naos para referirse al templo judío literal. Pablo le explica a los efesios qué significa la palabra templo. Así que notemos esto, Efesios 2, del 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre los fundamentos de los ¿qué? ¿Esos son los fundamentos literales? No, son personas. Edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas. ¿Este edificio tiene piedra angular? Sí. ¿Quién es la piedra angular? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién todo el qué? ¿Este es un edificio literal o espiritual? Bueno, los fundamentos son los profetas, los apóstoles y Cristo. Obviamente no son piedras literales. Y dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un ¿qué? Oh, es un templo santo en el Señor. Y sigue diciendo, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Así que, ¿quiénes son las piedras que se construyen sobre los fundamentos y sobre la piedra angular? Los creyentes. Porque dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Les pregunto, ¿en el Antiguo Testamento la gente podía ver literalmente la Shekinah? ¿Podían ver la nube de gloria que descendía sobre el santuario? ¿Quién es la Shekinah ahora en el templo espiritual? El Espíritu Santo. Porque dice, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que, ¿de qué tipo de templo estamos hablando? Estamos hablando de un templo espiritual en la tierra, que es el qué? Que es la iglesia, que es una reflexión del templo literal en el cielo. Así que en este pasaje el apóstol Pablo claramente explica que el templo es una casa espiritual compuesta de materiales espirituales. Los fundamentos del templo son los apóstoles y los profetas, la piedra angular es Jesús, las piedras que se construyen sobre los fundamentos son los creyentes, y la Shekinah es el Espíritu Santo invisible. En conclusión, el hombre de pecado que se sienta en el templo de Dios debe sentarse ¿dónde? En la iglesia de Cristo. ¿Sí o no? Sí. Podemos claramente ver el vínculo entre el cuerno pequeño y el hombre de pecado, por el hecho de que el cuerno pequeño o la bestia de Apocalipsis 13 habla ¿qué? Blasfemias en contra del Altísimo y demanda adoración. Aquí hay un detalle bien interesante. Es difícil que sea coincidencia que el Papa Benedicto XVI y también Francisco I, escribí esto antes de Francisco I, en la conclusión de la Semana de la Unidad Cristiana, en los muros exteriores de la Basílica de San Pablo, esta es la Catedral del Vaticano, se sienta en un gran trono blanco y en cada lado del trono hay un querubín. ¿A qué les recuerda eso? A propósito, sí menciono a Francisco, así que agregué esto después. Interesante. Noten el Salmo 80, verso 1. ¿Quién es el que habita entre querubines? Dice en el Salmo 80, verso 1, Oh pastor de Israel, escucha,
Tú que pastoreas como a ovejas a José. Tú que estás entre querubines, resplandece. ¿Y de qué color es el trono de Dios? Blanco. ¿Qué imagen estás obteniendo de esto? Que Francisco y Benedicto XVI dicen que están ocupando el trono de Dios entre los querubines. ¿Eso es qué? Blasfemia. Así es. Ahora, ¿qué significa medir? ¿Van entendiendo esto hasta ahora? ¿Qué significa medir? El acto de medir es una expresión simbólica de juzgar. La palabra medir en griego, aquí en Apocalipsis 11, es la palabra metreo. ¿Qué palabra obtenemos de la palabra metreo? Metro. ¿Esa es una medida? Sí. Ahora vamos a la siguiente página. Aquí vamos a ver un par de ejemplos de cómo la Biblia utiliza la palabra medir. Dios va a medir Jerusalén aquí. Esto es Segunda de Reyes 21:13. Y extenderé sobre Jerusalén el ¿qué? El cordel de Samaria. Y la plomada, ese también es una herramienta para medir. Y la plomada de la casa de Acab. Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Así que Dios va a juzgar Jerusalén, va a medir Jerusalén, va a juzgar Jerusalén. Luego viene el texto que leí antes. Este es Mateo 7 y vamos a leer los versos 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Les pregunto, ¿juzgar y medir son dos conceptos sinónimos? En este verso, absolutamente. Ellen White también está de acuerdo. En la siguiente declaración, el Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, página 972, el gran juicio está tomando lugar y ha estado ocurriendo durante algún tiempo. Ahora dice el Señor, ¿ahora ella va a citar Apocalipsis 11:1? Sí. Ahora dice el Señor, mide el templo y a sus adoradores. Recuerda, cuando estás caminando por las calles pensando en tus cosas, Dios te está ¿qué? Midiendo. ¿Qué significa? ¿Te está qué? Juzgando. Cuando estás atendiendo tus deberes domésticos, cuando te involucras en una conversación, Dios te está midiendo. Recuerda que tus palabras y acciones están siendo daguerrotipadas. Esa es una antigua palabra para fotografía. En los libros del cielo, cómo el rostro es reproducido por el artista en la placa pulida. Una vez Ellen White describió a una mujer que juzgaba mucho. Y esto es un poco cómico. Usted puede ser una bendición, le dijo a ella. Puede ayudar a los que necesitan ayuda, pero tiene que dejar de lado su medida o cinta de medir, porque no es usted quien debe usarla. Uno que es infalible a sus juicios, que comprende las debilidades de nuestras naturalezas caídas y corruptas, es el que tiene el patrón. Él pesa en la balanza del santuario, y todos aceptaremos ¿qué? Su justa medida. Ella está comentando en no juzgar para no ser juzgado. Así que, ¿qué significa ser medido? Significa juzgar. Les pregunto, volviendo a Apocalipsis 10. Después que Juan come el libro y es dulce en su boca y amargo en su vientre, se le dice, debes profetizar de nuevo, y luego se le dice, debes medir el templo. ¿Qué significa eso? ¿Que el juicio iba a qué? Que el juicio iba a comenzar. El trabajo de juicio iba a comenzar. A propósito, ¿cuál es la cinta de medir del juicio? Noten estas dos declaraciones que tenemos aquí, señales de los tiempos, 29 de diciembre de 1887, cuando se establezca el juicio y se abran los libros, tu vida y la mía serán medidas por la ley del Altísimo. Y luego el tomo 7 de los Testimonios, página 219, cada caso está llegando delante de Dios para ser revisado. Él está ocupado ¿en qué? En medir el templo y los adoradores que en él se encuentran. ¿Acaso esa es una referencia a Apocalipsis 11:1? Sí, así que les pregunto. ¿Apocalipsis 11:1 es realmente la conclusión de Apocalipsis 10? Claramente lo es. Leamos la siguiente declaración en la página 275. El Señor ha provisto a su iglesia
de capacidades y bendiciones para que presente ante el mundo una imagen de su propia suficiencia y para que su iglesia sea completa en él, una constante representación de otro mundo, el mundo eterno, regido por leyes superiores a las terrenas. Su iglesia ha de ser ¿un qué? Un templo. ¿Así que la iglesia es un templo? Así que Jesús está midiendo en el cielo porque está mirando los registros celestiales. ¿Pero de quién son esos registros? Nuestros en la tierra. Así que está midiendo nuestras vidas aquí en la tierra, en el templo celestial. Así continúa. Su iglesia ha de ser un templo erigido a la semejanza divina. Y el arquitecto angelical ha traído del cielo su áurea ¿qué? Vara de medir. Así que está midiendo en el cielo, pero ¿está midiendo a quién? A los que están en la tierra, para que cada piedra pueda ser labrada y escuadrada según la medida divina y pulida para brillar como emblema del cielo, irradiando en todas direcciones los rayos brillantes y claros del sol de justicia. Es por eso que Santiago declara que todos seremos juzgados ¿a través de qué? A través de la perfecta ley de libertad. Así que Ellen White y la Biblia están en armonía. Debemos entender la idea de medir el templo en el cielo de Apocalipsis 11:1 en el contexto del capítulo anterior, donde encontramos la descripción del episodio del pequeño libro. ¿Cuál es el tema central del episodio del librito? Los 2300 días y el comienzo de ¿qué? Del juicio. Así que tenemos que entender la medida del templo a la luz de eso. Por supuesto, como hemos visto, un mensaje de juicio sale del pequeño libro, comenzando en el tiempo del fin. Eso es posterior a 1798, que Juan comió y proclamó. A medida que Juan lo comía, el mensaje fue dulce en su boca, pero después de eso ¿fue qué? Fue amargo. Así, de alguna forma el mensaje del juicio que viene del libro pequeño sería dulce al principio y luego amargo. Después de esta experiencia dulce y amarga, el ángel le dice a Juan que haga qué, que profetice de nuevo del libro pequeño. Y el mensaje que tiene que ver con qué, con medir el templo. Entonces entendimos la idea que después de 1844 Jesús comenzó su obra de juicio en el santuario celestial. Esa idea viene de Ellen White, ¿cierto? Se equivocan. Lo obtuvimos de la conclusión de Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11:1 lo explican muy claramente, ¿cierto? Bien, vamos ahora al altar. El altar aquí, porque los adoradores están adorando en el altar del templo, el altar aquí debe ser el que se encuentra ¿dónde? En el lugar santo, no el que está en el patio. ¿Por qué? Bien, porque el ángel le dijo a Juan que no midiera el patio. Así que no puede ser el altar en el patio, porque le dijo que no había que medirlo. Jesús murió, por así decirlo, en el altar del patio, en el primer siglo. Pero la medida de este altar comienza ¿cuándo? Durante la sexta trompeta, cerca del tiempo del fin. ¿Están entendiendo la diferencia entre estos dos altares? Kenneth Strand, este es un punto muy importante. Kenneth Strand mostró en un artículo incisivo que el trasfondo de Apocalipsis 11:1 es el día de la expiación de Levíticos 16. Ese es un artículo realmente bueno. En el Yom Kippur, que es el día de la expiación, había expiación por, en este orden, sacerdotes, el santuario, el altar y la congregación. Apocalipsis menciona 3 de estos 4, dejando afuera la expiación por el sacerdote. ¿Ok? Jesús no necesita expiación o medida en el día de la expiación. Es por eso que el sacerdote no está incluido en Apocalipsis 11:1. En ambos, en Levíticos 16 y Apocalipsis 11:1, vemos el mismo movimiento del templo al altar a los adoradores. Así que Apocalipsis 11:1 está tratando acerca del día de la expiación. Absolutamente. Debemos destacar una vez más que Juan ve a aquellos que adoran en el templo como adorando en el cielo, aunque ellos están físicamente ¿dónde? Están físicamente en la tierra. Esta es una forma común de expresar que el pueblo de Dios entra confiadamente en el santuario celestial por fe,
mientras que ellos están físicamente en la tierra. Hasta 1844, la fe del pueblo de Dios entraba ¿hasta dónde? Hasta el lugar santo. ¿Era ahí donde Jesús estaba ministrando? Sí. Después de 1844, su fe entró ¿a dónde? Al lugar santísimo. A propósito, ¿Jesús sigue intercediendo en el lugar santísimo? Por supuesto. Lo que hace es tomar una función adicional, que es juzgar. Pero si Jesús hubiera cesado su ministerio en el lugar santísimo, todos habrían perdido después de 1844. Así que continúa intercediendo. ¿Cómo se acercan las personas al trono de la gracia? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo se acercan las personas al trono de la gracia? ¿Lo hacemos cómo? A través de la oración. ¿No vamos confiadamente al trono de la gracia a través de la oración? ¿Esa es la forma en que entramos a través de la fe al santuario celestial? Absolutamente. Noten Salmo 141:2. Estamos lidiando con este altar, el del incienso. Suba mi oración delante de ti como ¿qué? Como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. En Lucas 1 encontramos algo muy interesante. Aquí Zacarías, el padre de Juan el Bautista, está sirviendo en el lugar santo en su turno. Había 24 cursos o 24 diferentes turnos que los sacerdotes tomaban para servir y ofrecer incienso. Y dice en el verso 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Así que, ¿qué es lo que va a hacer Zacarías en el lugar santo? Va a quemar incienso, ¿cierto? ¿Qué es lo que está haciendo la gente afuera? ¿Están ellos en tono con lo que está pasando adentro? Sí. Y dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Así que tienes a la gente orando afuera, y Zacarías está haciendo ¿qué? Está ofreciendo el incienso adentro. ¿Eso es más o menos verdad también con lo que hacemos hoy aquí en la tierra? Entrando por fe a un lugar que no podemos ver, a través del incienso de los méritos de Cristo. Absolutamente. Ahora, el incienso no representa la oración. El incienso es combinado con la oración. Y ya hablamos de esto antes, muchos días atrás. Noten Apocalipsis 8, 3 y 4. Otro ángel, esta es la introducción a los ángeles. Otro ángel vino entonces y se paró delante del altar. ¿Qué altar? El altar del incienso. Se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a qué? A las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Así que ¿el incienso representa oración? No. Las oraciones son ¿qué? Combinadas con el incienso. Y dice, de la mano del ángel subió de la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y ya leímos esta declaración antes, pero es absolutamente hermosa. En Lugares Celestiales, página 69. Cristo se ha entregado para ser nuestro ¿qué? Sustituto y garantía, y no descuida a nadie. Hay una reserva inacabable ¿de qué? De perfecta obediencia, que proviene de su obediencia. Sus méritos, su abnegación y su sacrificio propio están atesorados en el cielo como incienso para ser ofrecido con las oraciones de su pueblo. A medida que las oraciones humildes y sinceras del pecador ascienden ¿a dónde? Estamos en la tierra, pero las oraciones van ¿dónde? Al cielo. Cristo mezcla con ellas los méritos de su vida de perfecta obediencia. Nuestras oraciones reciben la fragancia de este incienso. Sin embargo, no todas las oraciones son sinceras y genuinas. Algunas oraciones son hechas con lágrimas de cocodrilo. Proverbios 28:9. Vamos a leer de la Reina Valera y de la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Hay gente que ora que se aparta de la ley de Dios? ¿Y cómo es su oración? Una abominación. Me gusta como lo dice la Nueva Versión Internacional. Dios aborrece la oración del que se niega a obedecer la ley. Noten Jeremías 7:16.
Tú pues no ores por este pueblo, se le dice al profeta, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿Por qué? Porque ellos estaban en rebelión. Decían ser el pueblo de Dios, pero estaban en rebelión. Salmo 66, versos 18 y 19. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, ¿qué pasaría? El Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios. ¿Por qué? Atendió a la voz de mi súplica, porque no hay iniquidad ¿dónde? En su corazón. Así que hay oraciones que no son sinceras. Hay oraciones que no cruzan el techo de la casa donde estás orando. Absolutamente. Ahora, ¿por qué Dios va a juzgar a su pueblo? ¿Por qué Dios va a juzgar a todos los que oran? Bien, hay una simple razón. Leamos de Albert Barnes. Sabes, si quieres conseguir un comentario bíblico de Albert Barnes, va a ser muy productivo. Tú sabes que él es un comentador bíblico que realmente comenta sobre la Biblia. No solo te da un montón de bonitas historias, como lo hacen muchos comentaristas hoy en día. Noten esto. Hay cierta incongruencia aparente. ¿Qué significa incongruencia? Una aparente contradicción, no riman, ¿cierto? Hay cierta incongruencia aparente en ordenarle que mida a los que estaban dedicados a la adoración. ¿No eran todos ellos genuinos si estaban dedicados a la oración? No. Pero el significado obvio es que debía tomar una estimación correcta de su carácter, de lo que profesaban, de la realidad de su piedad, de sus vidas y del estado general de la iglesia, considerada como la que profesaba adorar a Dios. Eso suena como un adventista, ¿cierto? En otras palabras, es un proceso de separar a los genuinos de los falsos. A propósito, ¿dónde el juicio comienza? Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, a propósito, él está hablando de que el juicio comienza por aquellos que primero mueren, lo vamos a leer en un momento. En este punto, el apóstol Pedro está pensando que probablemente él no va a estar vivo cuando el Señor venga. Y si primero comienza por nosotros, eso quiere decir los creyentes primero, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Así que, ¿quién es juzgado primero? Aquellos que declaran a Jesús. ¿Quién será juzgado después? Quienes son expresados como aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios. ¿Esos son juzgados cuándo? Durante el milenio. Ahora, ¿cuál es la casa de Dios? ¿Por qué dice que el juicio comienza en la casa de Dios? ¿Qué es eso? Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Pablo mismo lo explica. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, te escribo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. Así que ¿quién se juzga primero? A la iglesia. Aquellos que declaran a Jesucristo. Noten la declaración de Ellen White sobre este juicio. Porque el apóstol Pablo dice, porque si el juicio comienza con nosotros primero, se está incluyendo a sí mismo como parte de la iglesia, de los creyentes. Comienza con los creyentes y termina con todos aquellos que no obedecen el Evangelio. Notemos la descripción de Ellen White. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados por Él, empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. ¿Quién sería ese? Adán primero. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva, así que se hace en orden cronológico. ¿Correcto? Me alegro que no sea por orden alfabético, porque mi apellido comienza con B. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva. ¿Y termina con quién? Ese es el sellamiento de los 144,000 a propósito, con los vivos. ¿Cuántos nombres son mencionados? Cada nombre es mencionado. Cada caso cuidadosamente investigado. ¿Habrá nombres que serán aceptados? ¿Nombres de quién? De aquellos que creyeron, que declararon que creían. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. ¿Qué nombres serán rechazados?
que declararon que eran creyentes, ¿esos serán rechazados? Sí. ¿Por qué serán rechazados? Porque los registros mostrarán que eran falsos creyentes. Ella continúa. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. Claramente, el juicio que se describe en Apocalipsis 11:1 se aplica solo a aquellos que profesaron seguir a Jesús y le adoraron por fe en el altar del incienso en el templo. Tenemos una interesante parábola que contó Jesús para ilustrar qué pasa con una persona que clama por misericordia pero que no es sincera. ¿Puede Dios revocar el perdón? Sí, Él puede revocar el perdón. ¿Se acuerdan de la historia de los dos deudores? Había un individuo que le debía 10,000 talentos a su señor. Probablemente malversó el dinero. Y el señor le dijo, ven y hagamos cuentas. ¿Y qué dijo este deudor? Empezó a llorar, oh, por favor, te voy a enviar a la prisión, le dijo el señor. Oh, por favor, dame tiempo, te voy a pagar. Y por supuesto el señor dijo, ¿pagar? ¿Me estás bromeando? ¿10,000 talentos? Nunca podrás pagar eso. Así que dijo, arrójenlo a la prisión, confísquele sus bienes, tomen a su familia con él. Y él sigue clamando, por favor. Y así su señor se movió a misericordia. Y le dice a él, adivina qué, porque tú clamaste a mí por misericordia, tu deuda es perdonada. ¿Ya no tengo que pagar? No. Tu deuda es perdonada. Oh, dice él, esto es increíble. Así que él se va de ahí y encuentra a alguien que le debe 100 denarios, un equivalente a 100 días de trabajo, una cantidad significativa, pero que podía ser pagada en cuotas. Y ve a esta persona y le dice, págame lo que me debes. Y este individuo no hace con el deudor lo que el Señor hizo con él. Le dice, oh, por favor, dame tiempo y te pagaré. Y él dice, no te voy a dar ni un solo segundo. Y lo agarró del cuello y lo estaba ahogando. Les pregunto, ¿por qué él le clamó a su Señor? ¿Porque él lamentaba haber quedado endeudado? No, porque él no quería sufrir las consecuencias. ¿Están conmigo? Un arrepentimiento falso, lágrimas de cocodrilo, si tú quieres. Luego, los mensajeros del Señor vieron que esto había pasado, así que fueron y le dijeron al Señor lo que esta persona había hecho. A propósito, ellos representan a los ángeles, que registran nuestras obras. Y le dijeron, ¿te acuerdas de esta persona que le perdonaste una deuda que nunca podría haber pagado? En cuanto salió por la puerta, él no apreció el significado de lo que es perdonar. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En cuanto salió, estaba ahogando al otro deudor y solo le debía 100 denarios. Así que el Señor dice, tráigame a ese hombre acá. Y le dice, yo te perdoné una deuda que no podrías haber pagado. ¿Por qué no perdonaste una deuda a otra persona? Y lo arroja a prisión con toda la familia hasta que pague toda la deuda. Y murió en prisión, podríamos decir, porque no había forma de que él pagara. ¿Acaso su perdón fue revocado? Sí, porque nuestras obras muestran si nuestro arrepentimiento es genuino. ¿Están entendiendo este punto? Yo no puedo decir, por ejemplo, una persona que golpea a su esposa y dice, oh, lo siento, y una hora después la maltrata de nuevo. Esa es señal de que no es verdadero arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento es manifestado en un cambio en la vida. Cuando yo era niño, a veces yo peleaba con mis 3 hermanas. El Señor no me bendijo con un hermano, así que no había nadie que me defendiera. Así que yo peleaba con mis hermanas y mis padres, porque ellas eran mujeres, mi padre decía, hijo, te voy a dar una tunda. ¿Sabes lo que significa eso, cierto? Así que él se sacaba el cinturón. ¿Sabes lo que le decía a mi papá? Oh, no, papá, lo siento. ¿Tú crees que realmente lamentaba pelear con mis hermanas? Claro que no. Lamentaba ser castigado. Ese es falso arrepentimiento. Aprendí mucho desde entonces. Me llevo muy bien con mis hermanas. ¿Están siguiendo esto? Bien, vamos ahora a un resumen.
El ángel desciende del cielo a la tierra, sus características físicas se describen ahí, viene con un rollo abierto, pone un pie sobre tierra firme y otro sobre el mar, ruge como un león y su eco es como 7 truenos. El ángel le dice a Juan que selle el mensaje de los 7 truenos y que no los escriba. El ángel hace un juramento en el nombre del Creador que el tiempo no sería más. Luego el ángel le da el libro a Juan y le dice que lo coma. Y lo come, y fue amargo en su vientre y dulce en su boca. Luego ahí Juan sufre indigestión. Luego el mismo ángel le da la orden a Juan que profetice de nuevo, del libro pequeño. Luego el mismo ángel le dice que mida el templo. Luego el misterio de Dios es consumado. Y luego las 7 trompetas suenan. ¡Wow! ¿Por qué nuestra iglesia existe? Para proclamar este mensaje. Este mensaje distintivo, donde todo está relacionado con el lugar santísimo. Ellen White escribió: en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas. Ese es un rol defensivo, ¿cierto? El centinela defiende, no deja al enemigo entrar. Y transmisores de luz. Eso es ofensiva. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa, sobre nosotros. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta. Y nada debe desviar nuestra atención de ella. ¿Qué pasa si la iglesia no cumple con su misión? Aquí hay una cita que no se lee mucho. Eventos de los últimos días, páginas 59 y 60. La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Dios no solo pesa a personas, sino iglesias también. Será juzgada conforme a los privilegios y ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no le capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se le pronunciará contra ella la sentencia hallada falta. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. ¿La iglesia está haciendo hoy lo que tiene que hacer? Tenemos todo tipo de distracciones y peleas, y cuestionando nuestro mensaje y cuestionando la interpretación de la profecía. Si fallamos, esto, lo que el espíritu de profecía dice, nos pasará.